¿Las dosis de refuerzo contra COVID-19 debilitan la respuesta inmunitaria? Una de las preguntas y dudas que muchas personas tienen con respecto a la dosis de refuerzo de las vacunas contra COVID-19 es si debilitan o no al sistema inmunitario. En un reciente comunicado dado este 17 de enero de 2022, la Agencia Médica Europea, EMA, indicaría que las vacunas de refuerzo no debilitarían la respuesta inmune. En este video vamos a aclarar esta investigación y sobre todo este comunicado y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a responder una pregunta importante que muchas personas se hacen. Si el tener dosis de refuerzo de manera constante contra COVID-19 debilitaría o no al sistema inmunitario. Una pregunta importante que el organismo, sobre todo de Europa, EMA, la Agencia Médica Europea, habría desmentido en relación a una publicación que se estaría dando, en donde ellos estarían confirmando de que las dosis de refuerzo no debilitarían a la respuesta inmune. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, usted encuentra el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una de las preguntas muy importantes y sobre todo que se ha estado compartiendo, no de manera adecuada, es un comunicado que habría dado el organismo internacional que dirige la salud en Europa, que sería EMA, la Agencia Médica Europea, en donde en un comunicado habría indicado que una estrategia solo basada en dosis de refuerzo no sería suficiente. Lamentablemente esta información ha sido sobre todo mal interpretada y ha llevado a mucha confusión, en donde muchos medios han informado de que muchas dosis de refuerzo podrían debilitar la respuesta inmune. Y esto sería falso, dado que el 17 de enero de 2022, la EMA, la Agencia Médica Europea, desmentiría haber dicho que las vacunas anti-COVID debilitan el sistema inmunitario. Este comunicado es muy importante y se dio este 17 de enero para que se aclare la duda en que si dosis constantes de la vacuna contra COVID-19 debilitarían a la respuesta inmunitaria. Como recordaremos, el mundo enfrenta una situación bastante difícil con la llegada de la variante Omicron, la quinta variante de preocupación, la cual fue dada a conocer el pasado 26 de noviembre de 2021, en donde la Organización Mundial de la Salud habría dado el nombre de Omicron a la variante detectada en países al sur de África, conocida como la B11529. Una variante que por la situación que está causando a nivel mundial, en lo que significa colapso sanitario y sobre todo incremento ya de mortalidad en el grupo de personas no vacunadas, la OMS ha indicado que no deberemos llamar a esta variante como leve. Esta situación es bastante preocupante y los estudios, ni bien se conocía esta variante, demostraron que una dosis de refuerzo era necesaria para poder hacerle frente a esta variante. La pregunta era si esta dosis necesaria de refuerzo, ¿cuánto tiempo protegería? Un estudio publicado el 23 de diciembre por el Servicio Nacional de Reino Unido habría demostrado que la dosis de refuerzo tendría una eficacia de 3 meses. Ante ello, países como Israel y Chile iniciaron la campaña de una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19, la cual no ha demostrado en estudios de Israel tener una mayor eficacia frente a Omicron, donde ya deberíamos tener entonces otras vacunas. El punto es bastante claro, la dosis de refuerzo, sobre todo la tercera dosis, ha sido necesaria o es necesaria para poder hacer frente a la ola Omicron. Sin embargo, lo que habrían comunicado funcionarios de la Agencia Médica Europea es que basarse en una estrategia solo de dosis de refuerzo no es una estrategia que pueda tener un sustento a largo plazo, dado que no va a haber el recurso o la logística para poder administrar una dosis de refuerzo al mundo entero. Y es en sí que este documento, que fue emitido el 17 de enero de 2022,
habría indicado que la EMA, la Agencia Médica Europea, desmentiría haber dicho que las vacunas anti-COVID debilitan al sistema inmunitario. Es importante entender, sobre todo, que el tomar en cuenta un sistema basado en dosis de refuerzo no debilitaría al sistema inmunitario, pero lo que sí provocaría es que la vacuna pierda su eficacia. Y esto lo explicó sobre todo funcionarios de la Agencia Médica Europea, en donde indicó, por ejemplo, que las vacunas podrían ser menos eficaces si se repite continuamente la inoculación de inyecciones de refuerzo, ya que las inmunizaciones frecuentes y repetidas con el mismo antígeno podrían dar lugar a una respuesta inmunitaria menos adecuada, incluida la de las células memoria. Esto es lo que sí pasaría. No es que el sistema inmunitario se va a debilitar. Lo que va a suceder es que la eficacia de la vacuna se va a debilitar, no el sistema inmunitario. El sistema inmunitario va a responder, pero ante un mismo antígeno, el sistema inmunitario ya no va a producir nuevos cambios que generen una protección adecuada frente al antígeno que está siendo estimulado. Esta es la situación que debe ser entendida. Dosis de refuerzo repetidas van a debilitar la eficacia de la vacuna, no al sistema inmunitario. El sistema inmunitario va a seguir respondiendo. Recordemos que las células de nuestro sistema inmunitario tienen un tiempo de vida. Al cumplir ese tiempo de vida se regenerarán nuevas células y estas nuevas células reconocerán a los antígenos que se les presente y de esta manera van a producir una respuesta inmunitaria. Entonces no es cierto de que las dosis de refuerzo debiliten al sistema inmune. Las dosis de refuerzo continuas debilitan la eficacia de la vacuna, no al sistema inmune. Y es por ello muy importante que los funcionarios de la EMA o de la Agencia Médica Europea han advertido de no sobrecargar al sistema inmunitario con inmunización repetida, para que no se pierda la eficacia de las vacunas. Estas afirmaciones hacen referencia a la administración de varias dosis adicionales, a la pauta completa en corto plazo de tiempo y que no tienen nada que ver con la tercera inyección. Sobre todo, la Agencia Médica Europea avala como segura y eficaz para la población general con un sistema inmunitario sano. Además, recientemente la Agencia Europea informó que 2 dosis de la vacuna protegen hasta un 70% de ser hospitalizados por infección de Ómicron, mientras que una tercera inyección eleva la protección hasta 90%. Información muy importante. Las personas con un esquema de 2 dosis de vacuna, según la Agencia Médica Europea, tienen una protección para evitar tener un cuadro severo hasta un 70%. Sin embargo, las personas con 3 dosis de la vacuna, esta protección se eleva a 90%. Con esta información dada por la Agencia Médica Europea, EMA, se desmiente que las vacunas de refuerzo debiliten al sistema inmunitario. Y es muy importante nosotros dar información correcta para que de esta manera no se lleve a una desinformación médica. Las vacunas de refuerzo no debilitan al sistema inmunitario. Dosis de refuerzo de manera repetida debilitan la eficacia de la vacuna, no al sistema inmune. Es muy importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido responder una pregunta importante que muchas personas se hacen en relación a las dosis de refuerzo. ¿Debilitan las dosis de refuerzo al sistema inmunitario? Y la respuesta es no. En un comunicado que dio la Agencia Médica Europea, EMA, este 17 de enero de 2022, desmentiría una desinformación que se está compartiendo, en donde se indicaría que las dosis de refuerzo estarían debilitando al sistema inmune, y eso no es correcto. Lo que ha aclarado la Agencia Médica Europea, EMA, es que las dosis repetidas de la vacuna debilitan la eficacia de la vacuna, no al sistema inmune, por lo cual una estrategia basada solo en dosis de refuerzo no es una estrategia adecuada para contener la pandemia. Es muy importante entender que las investigaciones han revelado, y la EMA, la Agencia Médica Europea, ha informado que 2 dosis de la vacuna evitan un cuadro severo hasta un 70%, mientras que una dosis de refuerzo, esta protección se eleva hasta un 90%. Es importante que tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok.
bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.